Sean bendecidos, queridos amigos, consiervos, discípulos, hermanos, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Estamos finalizando un año y creo que delante de nosotros Dios ha sido fiel. Recuerda, tan solo confía, porque Él está contigo donde quiera que vayas. Aleluya. Qué lindo esto. Bueno, mis amados, hoy vamos a finalizar el último discipulado de esta serie acerca de la familia. Francamente, si tú sabes de alguien que está atravesando tal vez problemas en su familia o no sabe cómo enfrentarlos, recomiéndale que pueda ver estos capítulos que hoy pues hemos estado dando semana a semana, y hoy vamos a culminar con la paternidad. Vas a disfrutar cada uno de estos. Yo he estado aprendiendo, créalo. Contigo, cada vez que yo preparo, enseño, yo mismo aprendo de los mismos. Bueno, pero ¿qué dices si le entregamos al Señor esta reunión y adoramos? Adoramos. Padre, gracias te damos, oh Dios, por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno, Señor. Háblanos, háblanos. Te lo pido, mi Señor amado. Señor amado, te amamos. Bueno, en el nombre de Jesús, tu Hijo, amén, amén y amén. Bien, goza este canto. Por cada pasillo, por cada rincón, tu presencia déjanos sentir. Del amanecer hasta el anochecer, tu presencia déjanos vivir. Y hoy, desde mi hogar haré un altar para adorar tu majestad. Hoy mi familia he decidido entregar a tu voluntad. Por eso ven a mi casa, ven y vive entre nosotros, buen pastor. Déjanos verte y edifica nuestras vidas con tu amor. Edifica nuestra casa, mi Señor. No daremos pasos sin tu dirección, guardaremos nuestro corazón. No daremos pasos sin tu dirección, guardaremos nuestro corazón. Y hoy, desde mi hogar, haré un altar para adorar tu majestad. Hoy mi familia he decidido entregar a tu voluntad. Por eso ven a mi casa, ven y
edifica nuestras vidas con tu amor. Edifica nuestra casa, mi Señor. Vidas con tu amor, edifica nuestra casa, mi Señor. Padre mío, que seas tú quien edifique. Sabes que el Salmo 127 dice de esta manera, verso 1. Oye lo que dice. Si Dios y el Señor no edifican la casa, en vano edifican los edificadores. Si Dios no guarda la ciudad, en vano ve la guardia. Entonces, el pensamiento debiera de ser, si Dios es tan poderoso como para, con los dichos de su boca, hacerlos, dice que en la creación, con los dichos de su boca, Él hizo cada una de las partes en su tiempo, ¿cómo no va a poder edificar una casa? ¿Cómo va a poder edificar algo que a Él le pertenece? Entonces, todo lo va a hacer si encuentra quienes también estén edificando por dentro. O sea, Dios va a edificar tu casa, tu negocio, tu familia, si Él haya que adentro hay alguien que está edificando lo que Él ama. Y dice el Salmo 27 en el verso 3 que lo que Él ama es herencia o don del Señor, son los hijos. Aquel que se preocupa porque pueda seguir extendiéndose el reino de Dios por medio de sus hijos, por medio de tus hijos, pero formados bajo la bendición del Padre, ten por seguro que Dios se va a agradar con ellos. Aleluya. La verdad que qué lindo esa metáfora, bueno, aunque es parte de la Escritura, pero solo tener la convicción que, bueno, mi Padre está ahí. Oye, mi Padre está ahí contigo y Él está para bendecirte en todo sentido. Hoy vamos a continuar y finalizar. El anhelo que yo tengo es que tu familia, este cierre de año y ahora que comenzamos el otro año, tú puedas entregársela al Padre, pero que tú puedas trabajar para que sea un diseño tal como es en los cielos. Y esto es parte de lo que hemos estado enseñando en estos últimos domingos, que tal como es en el cielo, es en la tierra. ¿Acaso nuestro clamor no es, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, como dice, póngase tu gobierno, hágase tu voluntad allá, aquí en la tierra, como allá en el cielo? Entonces,
En estas semanas hemos estado hablando cómo traer estos diseños celestiales a la tierra. Pablo, el apóstol, como que quiso mostrarnos esos diseños cuando él escribió la carta a la iglesia de Éfeso. Y estábamos explicando que los primeros 4 capítulos son una referencia de cómo poder provocar ese cambio o esa familia o atraer ese modelo celestial a la tierra. Y él dice, si logra uno cambiar, es muy probable o es factible poder tener una familia celestial aquí en la tierra como en el cielo. Por eso dice Efesios 6, 14 y 15, por esta causa pues doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Y ahí mismo él nos dice más adelante en esta carta de los Efesios, en el capítulo 5, verso 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo a nosotros ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Amado hermano, poder traer los diseños del cielo es decirle a mi Padre, Señor, aquí estoy, me presento delante de ti para que tú, pues, veas en mí un gesto de clamor para que hagan cambios en mi vida. ¿Y cómo poder provocar? Yo quiero imitar lo que hay en los cielos. Muéstrame cómo. Entonces el primer requisito que él te dice es, bueno, tienes que primero empezar a establecer en ti el mismo actitud que hubo en Cristo Jesús. Que él amó, un amor ágape y se entregó por ofrenda. Todo aquel que en una familia está dispuesto a entregarse por la misma, creo que se le va a facilitar el poder traer esos diseños de los cielos. Y enseñamos que el propósito del matrimonio, tal como lo dice en Malaquías, capítulo 2, verso 15, de esta manera, vamos a leer. Ahorita estaré ahí, ¿por qué voy tan rápido? Porque ahorita estoy prácticamente solo resumiendo lo que he estado dando en las últimas semanas. No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu cuando hablaba del matrimonio. ¿Y por qué uno? Porque buscaba, esto es muy importante, porque buscaba una descendencia para Dios. Y esta palabra descendencia para Dios tiene una raíz hebrea que significa simiente o una semilla, pero con carácter divina. Una semilla formada, presentada con las características que hay en el cielo. Entonces dice, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, dando entonces evidencia que si algo quiere él es mostrarnos que el propósito del matrimonio es que sea un modelo, un ejemplo para los hijos. ¿Por qué? Porque si estos hijos crecen, se desarrollan, son criados, que es parte de lo que vamos a ver hoy, con el carácter de reino, con el carácter del Padre, ten por seguro que el Padre va a bendecir en gran manera ese matrimonio o ese hogar. Y Pablo pues viene y para seguir instruyéndonos dijeron, miren, pero esta labor de poder instruir, de poder criar, de poder cuidar a nuestro cónyuge, no lo podemos hacer con nuestras fuerzas. Solo puede ser si estamos llenos del Espíritu Santo. Y por eso él dice, y no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Teniendo al Espíritu de Dios en nosotros, hay alguien que nos pueda llevar a toda verdad. Y esto es la labor del Espíritu Santo, el consolador. Y el Espíritu mismo nos va a ayudar. En el verso 20, como dice Efesios 5, dice ahí, y dando, mire cómo dice, léalo conmigo, y dando siempre gracias a Dios en todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios, a Jesucristo, a Dios el Padre. Pero esta palabra es clave.
sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Entonces, tú quieres que el Espíritu de Dios te dirija para poder formar una familia conforme a los designios de Dios. Uno tiene que estar dispuesto a, así como Jesucristo, a someterse, a sacrificarse. Someterse. Ahora, pero es que no me voy a someter a mi mujer. No, porque es un sometimiento mutuo. Tú te sometes cuando la amas, como Cristo amó a la iglesia sacrificialmente entregándose por ella. Entonces uno cuando ama a su mujer con ese amor ágape, a su esposa, de alguna manera te está sometiendo al Espíritu para poder cuidarla, guardarla y dar dirección, tanto a ella a los hijos, y de la misma manera para con los hijos y viceversa, unos con el otro. Bueno, en estos minutos hemos hecho un resumen prácticamente de la introducción de los capítulos anteriores. Los capítulos anteriores vimos por qué la importancia de preservar la familia como un núcleo. Después vimos por qué por qué los esposos y las esposas tienen funciones diferentes, porque fuimos diseñados de esa manera. La semana pasada vimos por qué los hijos, cuál es la labor de los hijos, el compromiso de los hijos, ¿verdad? Y cuál es el principio en los hijos. Y hoy pues nos toca nada menos que entrar al término la paternidad. Cómo ser buenos tatas, cómo ser buenos padres, cómo provocar a que nuestros hijos admiren a sus padres para que los hijos los puedan honrar. Acuérdense que eso vimos la semana pasada, que los hijos son llamados a honrar a los padres. Pero ¿quién le va a enseñar a los hijos? Dígame, ¿quién le va a enseñar a los hijos esa honra? Solo los padres. No crea usted que es la iglesia, no crea usted que es la escuela dominical, no. Los padres tienen que enseñar desde pequeños a sus hijos a que tienen que aprender a honrarlos a ellos. Y de esa manera, pues, los hijos crecen con un fundamento que nunca pues les va a traer bendición y nunca se va a desprender de ellos. Bueno, pero los padres, ¿qué es eso de paternidad? La palabra hebrea es pater. ¿Qué es eso de paternidad y por qué es tan importante? Porque los padres no solo son los que engendran, o sea, el padre es el que el varón pone la semilla y la mujer es la que concibe y hay una concepción. Y no solo es de engendrar hijos, sino de presentar hijos. Acuérdese lo que le digo, no solo se trata de engendrar o concebir hijos, sino se trata de presentarlos. Ahora, ¿a quién? Bueno, presentarlos, digamos, a la sociedad, presentarlos al Señor. Quiero contarle que cuando Dios me llamó y renuncié de una empresa muy importante que era Walmart, uno de mis, llamémosles, no era temor, pero uno de los cuestionamientos que yo le puse al Padre, recuerdo que estaba yo con Viti, ¿cuáles son? ¿Y qué es lo que te preocupa? Me decía. Entonces uno le decía yo es pues que estando en una buena posición estoy renunciando en tiempo de crisis. Pero dos, le decía, estar seguro que pueda presentar a mis hijos con una carrera universitaria en la sociedad para que puedan defenderse. Y ahorita que entraría en una etapa de fe, estamos hablando que eso fue hace ya 12 años, estaba yo con la incertidumbre. Si yo iba bueno, según yo era en mis fuerzas, iba a poder ser capaz de poderles pagar la universidad meritoria y la universidad que ellos estudiaron. Y ¿sabe una cosa? El Señor me respondió por medio de una voz profética de una persona que me dijo, te recuerdo que ellos no son tus hijos, sino son mis hijos. Aleluya. Y yo me haré cargo de ellos. ¿Y sabe cómo obviamente mi padre se hizo cargo de ellos, obviamente utilizando a nosotros, ¿verdad? Porque herencia de Jehová son los hijos. Y
Siempre, nunca me faltó para poderlos educar, criar y presentar a la sociedad. De los 3 ya están 2 casados y uno, yo veo que ya terminó su carrera universitaria y yo veo que de repente nos va a dar una sorpresa. Pero bueno, entonces vamos a ver cómo estamos de tiempo. Perfecto. Entonces, miren, lo importante con una paternidad es, tal vez, la importancia es el verso que Pablo escribió en Efesios 6:4. Y dice así: y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino, y aquí vienen palabras claves, criádlos, crianza, disciplina y amonesta. ¿Verdad? Muy importante. ¿Cómo se refleja una buena paternidad? Pues en estas 3 palabras, pero hoy vamos a poder navegar en ellas para poder entender un poco más acerca del concepto que es esta palabra, por ejemplo, criar. Crianza, bueno, en otras versiones se puede hablar como instruye, o me gusta más la otra versión como, o otra acepción de esta palabra en el hebreo, que es entrenar. Porque uno puede instruir, pero no es lo mismo que entrenar. Y donde puedo yo explicar mejor este verso es nada menos que en Proverbios capítulo 22, verso 6. El verso clásico de esta referencia, yo lo miro en muchas emblemas en las escuelas dominicales o en algunas entradas para poder amonestar para poder darle una enseñanza a los hijos, porque dice así: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces muchos han concebido de que lo que se refiere es: dale a los hijos Biblia, 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 y cuando crecieren, nunca se van a olvidar de la Biblia. Obviamente eso es un principio que les va a servir, pero en sí este verso no quiere decir eso. Este verso tiene más una interpretación con un pensamiento hebreo. Y me gustó mucho cómo hice esta versión que hice de esta manera. Críese el niño en el camino en que debe andar, para que cuando fuere viejo no se apartará de él. En el inglés dice, train up the child. Que irá alguno. Bueno, pero la palabra train up significa entrenar. Criar o entrenar es darle a ese niño entreno. O sea, lo que tú lo instruyes, tú lo llevas de la mano y tú lo llevas a ese destino, ¿verdad? Por eso es en el camino en que debe andar. Hay otra acepción donde dicen que debe andar, porque ese debe andar también, hay otra versión que dice un decreto que sale de la boca. Entonces, qué lindo, porque esa podría ser una interpretación bajo un pensamiento pues oriental, como hacían incluso en algunas culturas. Diría así: entrene al niño en la dirección o el camino que tú le decretes. ¿Qué es lo que tú le decretas? Entonces tú vas a entrenarlo a eso. Esto ya lo había enseñado un par de semanas anteriores, pero cuando yo le contaba de que yo había unos amigos que cuando le presentaron esto lo vi yo físicamente, personalmente, cuando le presentaron a su hijo a alguien más, le dijo: mira, te presento le dieron el nombre, el abogado. Pero él estaba en carruaje, el abogado. Entonces ahí se me abrió la mente pensando, si tú tienes a tus hijos, tú tienes que desde pequeño provocar a que ellos sean entrenados en lo que tú le decretes. Tú vas a ser el próximo que va a continuar la compañía que el Señor te permitió tener, ya sea una constructora, una textilera o X negocio. Desde pequeño, si tú lo instruyes, tú lo entrenas, lo instruyes y lo entrenas en eso, esa es una crianza. En ese camino él va a andar, aunque
él tenga tal vez atributos para ser cantante o futbolista. Lo va a hacer en sus ratos libres. Pero él va a ser, él va a poder caminar en la dirección patriarcal o paternal. Qué hermoso este concepto que te estoy diciendo, porque da la impresión de que entonces esta palabra criar va más allá que solo darle una enseñanza, sino es tomarlo de la mano. ¿Y sabes cómo se puede interpretar también esa palabra cuando uno lo mira en el griego con este otro verso? Mire cómo dice acompáñeme en este verso también. Dice así, en Efesios 5:29. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Y usted dirá, ¿y eso dónde lo vimos? Sí, este es un verso que vimos cuando el Señor daba la instrucción al esposo de cómo guardar, proteger, bendecir a su esposo. Así como Cristo se entregó por ella y asimismo se entregó por ella para purificarla, dice, ¿verdad? Entonces, una forma de una persona poder cuidar a alguien es como dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, aquí dice, si tú amas a alguien como a ti mismo es porque tú aprecias, como dice este verso, tu propio cuerpo. ¿Y qué haces? Lo sustentas y lo cuidas. Y esta palabra sustenta, que mira ahí, es la misma palabra que vimos allá como crianza o entrenar o instruir, ¿verdad? ¿Qué tiene como así sustentar con entrenar o crianza? Porque esta palabra tiene una referencia que es nutrir. Así como tú nutres, así como tú cuidas tu cuerpo y lo nutres con comida, pues que sean saludables o para poderlo preservar, de la misma manera, tú a la hora de educar a tus hijos, esa paternidad es darles a ellos esa nutrición. Así como tú desde si es pequeño le empiezas dando pues el pecho de la madre, porque ahí lo estás nutriendo con el calostro que él necesita y conforme va creciendo le estás dando ciertos alimentos que lo desarrollen. De la misma manera a los hijos como padres debemos de nutrirlos espiritualmente, con principios, con valores. Eso se llama nutrir, sustentar. ¿Por qué? Porque eso lo van a tener para toda la vida. Eso va a ser algo que nunca lo van a olvidar. Yo recuerdo que mi madre me decía continuamente, ella me decía, mira Chito, mira, hay algo que nadie te puede robar. Tú tienes tu dinero, tienes tus patrimonios, tus activos, eso muy fácilmente te lo pueden quitar y te lo roban. Pero lo que nunca te van a robar es lo que tú aprendas. Lo que tú aprendas, ya sea por medio de la instrucción del colegio, la universidad o los principios de los padres. Eso no te lo van a robar. Cuídalo, valóralo. Entonces, la verdad que a nosotros nos abre los ojos y nos hace pensar, Señor, que yo pueda sustentar y cuidar a nuestros hijos, así como yo cuido mi cuerpo, ¿verdad? Es una figura del prójimo. Bueno, pero cuando vimos ahí dice, criadlos en disciplina y amonestación. Entonces, esta palabra disciplina es otro vocablo muy importante, porque la disciplina es de alguna manera corregir. O sea, usted dirá, hay que sacar el cincho. También, pero no es el énfasis principal de disciplinar. La palabra disciplina es como cuando alguien que está yéndose a un camino torcido, entonces disciplina es, yo te tengo que corregir el camino para que vuelvas
a estar en el camino correcto. Y uno lo corrige y no necesaria, y posiblemente no usaste vara, sencillamente le mostraste cuál era el camino. Hay algunas veces, tal vez es necesario la vara, porque el principio de la disciplina es como cuando dice el Salmo 23. Aunque ande en valle, sombra y de muerte, que es el Salmo del buen pastor. Entonces aquí está hablando el pastor para con las ovejas. Entonces el pastor le dice a la oveja, aunque andes en valle, sombra. Bueno, aquí está la oveja hablando, honestamente, porque dice, aunque ande en valle de sombra, aunque ande en valle de sombra o de muerte, tu vara, hablando al pastor, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces, mire, el cayado es la horqueta. Entonces, yo con el cayado puedo, claro, disciplinar. ¿Cómo? No es por ahí, le jalo el cuello y le digo, te estás haciendo en el camino equivocado, y lo dirijo con la horqueta. Solo lo levanté y lo llevé al camino correcto. Si yo caí en un agujero, la oveja cayó en un agujero, el pastor lo mira, agarra la horqueta, tu vara y tu cayado, el cayado le agarra el cuello y lo levanta del cuello y lo saca de ese agujero y vete con todo el rebaño. Pero la vara es también disciplina, pero tal como lo dice, la vara pues es el shevet, se llama la palabra hebrea, shevet, porque es una vara de autoridad. Con la vara muestra que si aquel que tiene rebeldía, que aquel que voluntariamente dice, yo no quiero que me estén diciendo tal cosa, si todavía está en época de shevet, corrígelo. Si todavía está en tu casa, dale. ¿Por qué? Porque la disciplina, ya sea con cayado o con vara, le va a ayudar para encontrar el camino. Por eso dice Hebreos 12:8, mire qué lindo, porque si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. En otras palabras, que al que ama a su hijo, al que lo ama, lo va a disciplinar porque quiere llevarlo siempre al buen camino. Pero nuevamente, eso lo vimos la semana pasada, la disciplina no solo es palo, es dirección, como el cayado. Ven, no te estás torciendo, eso es darles. Yo te voy a disciplinar y tantas veces hasta que se vuelva una conducta continua en el corazón del muchacho. Ahí lo estoy disciplinando siempre, 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 ¿verdad? Levántate temprano todos los días. Si usted toda la vida lo levanta a tal hora, tenga por seguro que el día de mañana que usted no está, a esa hora se levanta. Yo me acuerdo con mis hijos, la hora de entrada en esta casa es a las 11. Y ¿sabe qué? La sorpresa, que por muchos años yo antes de las 11 menos cuarto ya los estaba llamando. ¿Dónde andas? Ya van a ser las 11. Sí, papá, ahorita me voy a despedir, ahorita llego a la casa. Y aquí estaban a las 11. Llegó un momento en que pasaron los años y yo ya no tuve que estar llamando. Sencillamente a las 11 o antes ya estaban aquí. O en sus excepciones, ring, papá, fíjate que me ocurrió esto, ¿me permites? ¿Me das permiso? Imagínense, ya grandotes. Y ahorita lo lindo es que yo veo sus hogares y la mayoría todavía tiene principios de este tipo. Eso se llama disciplina. El que ama, disciplina. ¿Sabes qué? Este principio de disciplina es lo que el Padre siempre ha querido hacer con su palabra para con nosotros, para con sus hijos. Que en su palabra se vuelva un cayado para que nos pueda jalar y llevar a la dirección correcta. Y a veces el Padre permite el fuego, la prueba, para que esa vara nos ayude a entender su palabra. Mire cómo dice, porque este verso habla mucho de cómo es que la paternidad celestial que el Padre quiere tener para con su iglesia se establezca en la paternidad terrenal. Y eso es con la forma como Él muestra su palabra. Mire cómo dice este verso en 2 Timoteo
capítulo 3, versos 16 y 17. Mire, cuando usted mira la palabra escritura, realmente trate de no ver lo que dice la Biblia, como que si fuera un trozo de papel que está con varias frases. No. Cuando usted oiga la escritura o usted oiga o cuando hable el término Biblia, trate de meditar que quien está usted leyendo es lo que sale del corazón de Dios para su vida. Entonces de esa manera usted va a ver al Padre hablándote a ti con su paternidad. Entonces de esta manera y dice, toda escritura, o llamémosle así, toda voz del Padre es inspirada por Dios. En este caso, pues lo que está plasmado. Y útil para enseñar. Y aquí está lo que la voz del Padre debiera de hacer. Así como tu voz debería de hacer en tus hijos. Enseñar, reprender, corregir, instruir. Esta palabra instruir ahí que usted mira, es la misma palabra de disciplina. La misma palabra hebrea. No, en este caso es griega, perdón. Para instruir en justicia. Pero ¿cuál es el objetivo? El anhelo de todo padre que quiere expresar su paternidad a su hijo, que dice, a fin de que el hombre, a fin de que su hijo, el hombre de Dios o el hijo de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Aleluya. Ay, Dios. Miren, yo le digo a algunos jóvenes, déjate educar, formar, instruir, corregir por la voz de tus padres. Porque si tú no aprendes a ser corregido, reprendido, instruido por alguien que tiene la buena intención de llevarte en el buen camino, que llamémosle paternidad, que te quiere dar la paternidad, la vida te va a instruir como padre. Y el problema es que la vida puede estar influenciada por el príncipe de este mundo, el príncipe de las tinieblas. Y créelo, muchas veces el fin no es malo, no es bueno, es malo. Yo anhelo que de aquí se levanten personas que quieren aprender a tener paternidad. Señor, muéstrame por medio de tu voz, por medio de tu palabra, que ha sido inspirada por ti, para que yo pueda enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia a mis hijos, para que el día de mañana ellos sean perfectos. Ese es el anhelo. Usted ya lo hizo con sus hijos. Yo sigo orando y clamando eso continuamente. Créalo. No es fácil, pero la labor del Padre es mantenerse con esa actitud. ¿Sabes qué? Esto se vuelve de tal manera una expresión de Dios continuamente, continua. Él dice, no se trata de que tú una vez leas o una vez te inspires en mí, no. Eso dice, tienes que hacerlo continuamente con tus hijos desde que ellos nacen. Y el verso que vamos a leer a continuación me agradó mucho porque ahí yo veo el corazón de Dios. Ahí veo yo cómo es que mi Padre quiere transmitir su herencia, sus herencias, o sea, lo que Él está destinado a darle a los que le ama, a sus hijos, pero no una herencia física únicamente, no una herencia que como decía mi madre, que le sirva para toda la vida. Y donde podemos ver este verso, mire, está aquí en Deuteronomio, capítulo 6, y vamos a leer en el verso 6 y 7. Y estas palabras
que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ay, Dios. Padre mío, es como estar escuchando tu voz. Y esta voz que tú me estás diciendo, Señor, yo quiero que esté siempre en mi corazón. Así como, Señor, que mi voz cuando yo le hablo a mis hijos siempre esté en su corazón. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Y hablarás de ellas, pero que es una cosa interesante. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces, es curioso esto porque cuando uno mira este verso, dando a entender de que entonces, ¿en qué momento yo estoy enseñándole a mis hijos? Pero mire ahí dice, cuando se levante, cuando vaya a la escuela, cuando regrese de la escuela, cuando estén en el almuerzo, cuando esté en la tarde haciendo sus tareas, cuando estén viendo televisión, cuando te acuestes. Entonces uno dirá, eso es casi hostigarlos, es casi como, ¿cómo me voy a poner yo hablando? Es como la madre con la chancleta, hace esto, no. ¿Sabe qué significa este verso? Qué lindo. Que tu vida, tú, como no puedes estarle taca en el oído, pero sí puedes estar que cuando ellos miran a sus padres haciendo algo, todo gira alrededor de las enseñanzas que el padre les ha dicho. Entonces, cuando ellos que oyeron esas enseñanzas y las guardaron en su corazón, y cuando ven a sus padres tratando al vecino, bueno, primero al ver a sus padres tratándose ellos como matrimonio, cuando ellos miran al padre hablando acerca de sus padres, o sea, de los abuelos de los hijos, cuando ellos, los niños, hijos, miran a sus padres hablando de sus jefes, hablando de sus familiares, o cuando ellos miran cómo tratan a sus clientes, o al de la tienda, o al de la barrotería, o al supermercado, y ellos se dan cuenta, ala, lo que mi papá me enseña, así actúa él. Entonces, prácticamente toda la vida que los hijos están alrededor de los padres, viendo a los padres, dice, yo quiero ser como mi papá, yo quiero ser como mi mamá, porque realmente ellos son un modelo porque representan lo que hablan. Ellos lo tienen. Entonces, ¿qué va a suceder con el hijo? Lo que dice el verso que sigue, mire cómo dice. Entonces las atarás, o sea, ese modelo de vida que vimos ahí, lo atará como una señal en tu mano. Serán insignias entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Por qué? Porque será un ejemplo. Pero ahora aquí estamos hablando acerca de las promesas de Dios también, lo que Dios tiene para su pueblo. Entonces, cada promesa de Dios es como cada hijo, cuando escucha a su padre oír, lo va a tomar como, lo va a atesorar. Oye conmigo, no hay como atesorar algo que tú puedas otorgarle a tus hijos. Diga conmigo, yo voy a darle un tesoro a mis hijos. No, pero repita, le daré un tesoro a mis hijos. Tú todavía no tienes hijos, pues dilo en forma futuro. Pero ¿cómo le vas a dar un tesoro? Porque ellos van a atesorar eso que le diste de tal manera que ellos lo vayan a poner entre sus ojos, como pensamientos, como una señal en la mano, como dirección. Lo van a escribir en donde quiera, porque así es como nosotros creemos las promesas de mi Padre. ¡Qué lindo! ¿Y cuál es el mejor ejemplo que el padre o unos padres pueden darle a sus hijos? Mira, es nada menos que lo que el Padre Celestial dio por amor.
Y el primer ejemplo que queríamos enseñarle es como casa paterna, es que Cristo es el centro y el que debería gobernar nuestros hogares. Siempre, siempre. Mire cómo dice Éxodo 12:3 con relación a cómo es que el Dios les enseñó a ellos. El Padre, bueno, les dijo que ellos tenían como la paternidad principal era que ellos tenían que recordar continuamente ese cordero que representaba en su sangre el que los iba a guardar en los dinteles de sus puertas, el que los iba a guardar en su integridad familiar, el que los iba a guardar como una promesa de bendición. Porque la primera Pascua que ellos tuvieron cuando salieron de Egipto, esa quedó plasmada hasta nuestros días. Ahora, usted dirá, entonces hay que matar ovejitas. No, porque ya Cristo, ya mi Señor amado, se entregó una sola vez como el Cordero Pascual y como el Cordero que quita el pecado del mundo. Y Él mismo ya no se quedó instituido para darnos salvación. Pero es obligación de la casa paterna enseñar ese principio de que Cristo es el centro de ese hogar. Léalo conmigo, ahí donde está. Habla toda la congregación de Israel diciendo, el día de este mes de Nisan, bueno, es como marzo, el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero según sus casas paternas. O sea que es una instrucción de un padre, una enseñanza de paternidad para la casa, un cordero para cada casa. O sea, no podemos nosotros decir, qué lindo esto. La verdad que quiero dedicar un poco esto porque es muy común que uno diga, bueno, yo nací en un hogar cristiano, entonces eso me convierte en cristiano. Y no es así. Yo nací en un garage, entonces yo soy carro. No es así. La relación es personal. Cada uno tiene un compromiso de buscar a Dios y de esta manera el Señor lo bendecirá. Pero nosotros como padres, o el padre que me está escuchando, tienes el compromiso de darle a tus hijos esa enseñanza del Cordero Pascual. Enseñarle que sin Cristo nada somos y solo en Cristo podemos alcanzar nosotros salvación y vida eterna. Aleluya. Bueno, ya estamos casi por finalizar el discipulado de hoy, pero no quiero yo pasar por alto muy importante cómo serán en estos últimos días. Dice en Malaquías capítulo 4 y 5 y 6, y este es el último verso del Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías, y Dios de ahí cayó por 400 años. Y él dijo, he aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. O sea, antes que venga el día de su segunda venida a establecer el reino, la iglesia ya fue arrebatada, pero antes incluso que la iglesia fuera arrebatada, tiene que haber una enseñanza como la del profeta Elías. ¿Cuál es? Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo, dice, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. ¡Qué verso! Mire, pareciera un verso muy condenatorio, pero es un verso de esperanza. La esperanza es de que si en tu caso, en tu casa, tus hijos se han alejado de sus padres o sus convicciones se han alejado acerca de lo que les has enseñado acerca del Cordero o de Cristo Jesús, ten confianza. Oye,
cree, ten confianza que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y cuando Jesús habló de esto en el Nuevo Testamento, Él dijo de la rebeldía, o sea que Él hablaba ya claro que definitivamente como que se va a levantar una rebeldía en su corazón, pero en el nombre de Jesús yo te pido a Dios que te use a ti para que puedas bendecir a tus hijos. No puedo retirarme sin dar unos consejos, porque la palabra, como nosotros como padres, tenemos que evitar airarlos o crear en ellos resentimiento. Y 3 ejemplos clásicos. No creas favoritismos con tus hijos. Ese fue el problema de Isaac y Rebeca, que ellos tuvieron gemelos, y el problema es que el amor de ambos se dividió, dice aquí, y amaba Isaac a Esaú porque le gustaba lo que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Y así crecieron estos. Entonces, cada vez que había un problema, Jacob, me imagino que corría a las naguas de su madre. Y Esaú sabía que tenía la venia, tenía la bendición de su padre siempre. Por eso es que Rebeca instigó a Jacob a engañar a su esposo Isaac, vistiendo a Jacob como si fuera Esaú para robarle la bendición que le pertenecía a su hijo, a Esaú. Y realmente, aunque en el futuro Dios no aprobó esta acción, porque Jacob tuvo que pagar el precio viviendo como en el destierro, porque su hermano Esaú lo intentó matar. O sea que eso de favorecer solo crea que los hijos puedan enemistarse. No favorezca a los hijos, incluso uno frente al otro, porque lo que debe poner es ponerlos en pugna. 2. No seas muy indulgente. Cuando haya que corregir, corrija cuando sea correcto. Sabe que uno de los problemas de David y de la división de su reino fue porque sus hijos empezaron a tener enemistad entre ellos mismos. ¿Pero por qué? Porque dice que uno de sus hijos violó a su hermanastra. Y realmente David, cuando oyó esto, él dice que, dijo él, ¿verdad? Cuando el rey David se enteró de esta violación, de todas estas cosas, se enojó mucho, dice. O sea, eso es todo lo que él hizo. Esto no puede ser, se enojó. No habla que él corrigió a Amnón de esto. Y como no lo corrigió, el hermano de Tamar, que era la ofendida, que era Absalón, él realmente se quedó con odio contra su hermano Amnón, de tal manera que lo mató. Y así lo dice en este mismo 1 Samuel 13, verso 33. Porque él había determinado por decisión de Absalón desde el día que Amnón volvió a su hermana Tamar, que había determinado que lo iba a matar, ¿verdad? Pero yo estoy convencido, y bueno, es un principio, que si David, en lugar de ser indulgente, hubiera corregido, hubiera llamado a Amnón, le hubiera dicho, ¿qué has hecho? Ahora te quito. Y lo hubiera posiblemente quitado alguna de sus riquezas, lo hubiera encerrado en el palacio, pero que él sintiera que el padre lo estaba corrigiendo, disciplinando. Seguramente Absalón hubiera dicho, gracias padre, porque honraste a mi hermana Tamar. Pero David no hizo nada de eso, y eso provocó que a lo largo de los años prácticamente se dividiera el reino con esto. Bueno, y otro de los principios muy importantes es la sobreprotección. Mire, estaba buscando un verso para tratar de entender esto, y solo me recordé de que Dios a nosotros nos dice que si nosotros estamos bajo su gloria, bajo la unción de Él,
podemos ser transformados de gloria en gloria, dice así, de este verso. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué tiene que ver eso con la sobreprotección? Porque la transformación que Dios permite en nosotros es que la palabra griega que se utiliza ahí, metamorfo, es una transformación. Y Él permite que nosotros atravesemos pruebas. Él permite que atravesemos adversidades, porque sabe que esa prueba nos va a ayudar a ser mejores. No se mete, Él dice, yo solo estoy ahí, yo te he dado mi palabra, yo sé que tú por la fe puedes levantarte. Por eso el Padre dice, yo sé que estoy ahí, pero yo sé, tú me clamas, Señor, ahí están los ángeles, pero yo sé que tú vas a encontrar la salida porque vas a adquirir carácter. Por eso es que se dice que el gusano que se transforma en mariposa, si usted le ayuda, le voy a hacer un favor al capullo del gusano y lo parte para que salga, lo único que hace es acelerar la muerte del gusano en mariposa. Porque él necesita la fuerza para salir del capullo. Él necesita la energía, soportar ese capullo para cuando yo obtenga toda su fuerza, se levante y pueda emerger con sus alas. Igual es cuando sucede con nuestros hijos. Deja que ellos enfrenten ciertas situaciones, ciertos problemas, ciertos enfrentamientos de la vida. No estés ahí todo el tiempo, toma hijo, toma hijo, toma hijo, y usted le esté resolviendo todo a sus hijos porque los sobreprotege y eso no los forma, no les forma a ellos carácter. Y hoy el Señor te dice, deja que mi espíritu los forme también. Por eso es que dice que los hijos son como flechas en la aljaba del valiente, del giborín, ese valiente, porque requiere valentía, soltarlos y dejar que el Espíritu Santo empiece a gobernar en la vida de ellos para que peguen al blanco. Suéltalos, padres, tú eres un gibor. Dios te va a bendecir por esto. Bueno, para ir terminando este discipulado, el último verso que tengo hoy es la palabra, habíamos visto criar, disciplinar y amonestar. Amonestar es como sancionar. Y Dios sancionó mucho al pueblo de Israel, pero todo esto lo dejó plasmado para que sea un ejemplo. Que tú puedas recordar que todas esas amonestaciones que recibió el pueblo, que recibió alguien, son un ejemplo para que nosotros no tengamos que ser amonestados. Dice de esta manera, y estas cosas les acontecieron al pueblo de Israel como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Padre mío, háblanos y amonéstanos. Pero yo prefiero ser amonestado por lo que yo veo que sucede en alguien más y si no le fue muy bien, Padre mío, que esa advertencia me cale. Y tú puedes hacer lo mismo con tus hijos. Amonestarlos, decirles, mira fulano de tal, no le fue muy bien, ten cuidado. Y que él sepa esa advertencia. Aleluya. Bueno, mis amados, me siento muy contento de finalizar el año con este último discipulado y poderle pedir a Dios que te bendiga en gran manera. Poderle pedir a Dios que puedas tú finalizar este año pidiéndole que Él gobierne tu familia, gobierne el corazón de tu esposa y de tus hijos. ¡Qué bendición será! Ahí donde estás, cierra tus ojos, déjame bendecir. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, desciende ahí donde está mi hermano, mi hermana, y que tu Espíritu Santo la envuelva,
Gobierna su vida. Padre Santo, muéstrale el camino. Cómo puede ella educar o instruir, corregir, amonestar a sus hijos para que la paternidad sea correcta. Muéstrale al padre cómo ser un mejor padre, la madre cómo ser una mejor madre. Padre mío, te entrego nuestros hijos. Hay algunos que tal vez pareciera que estuvieran alejados, pero yo te los he entregado para que tú hagas tu voluntad. Padre mío, gobierna mi casa, te lo pido. De esta manera, Señor, te entrego esta reunión en el nombre de Jesús tu Hijo. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga y en todos sean bendecidos. Amén.